En tiempos antiguos, cuando los humanos del viejo mundo aún eran unos bárbaros, los altos elfos y los enanos y las ciudades-estado enanas, los Caraks, pues eran las potencias dominantes, ¿no?, en la zona. Entonces las colonias élficas comerciaban con las ciudades enanas y bueno, pues la pericia de los enanos trabajando los metales y bueno, pues todas esas minas, ¿no?, de metales preciosos que tenían en sus montañas, pues los hacía unos socios comerciales muy valiosos, ¿no? Y por otro lado, pues la magia de los elfos, la capacidad de los elfos de introducir encantamientos en cualquier producto para mejorarlo, pues también ayudaba mucho a los enanos, ¿no? Entonces los intercambios comerciales entre ambas razas se sucedían, tenían una buena relación y las caravanas enanas iban con cierta frecuencia a las colonias élficas a comerciar, ¿no? Y ambas razas prosperaban. Pero todo eso cambiaría en los eventos de los que vamos a hablar hoy, que es la Guerra de la Barba. Esto sucedió en tiempos del reinado de Caledor II, en Ultuan. Y bueno, pues en tiempos de Caledor II, los elfos oscuros trazaron un plan para debilitar a sus enemigos, a los otros elfos, y de paso que nunca pudieran volver a unir fuerzas con los enanos. Entonces, varios grupos de elfos oscuros entraron en el viejo mundo, disfrazados como si fueran altos elfos, y atacaron varias caravanas enanas, matando a todos sus integrantes y saqueando las mercancías, ¿no? ¿Qué pasa? Que los enanos no eran capaces de distinguir a los altos elfos de sus parientes más oscuros. Básicamente porque los enanos tienen un concepto de la lealtad y los juramentos como algo inquebrantable y no son capaces de concebir el concepto de una guerra civil. No son capaces de concebir que pudiera haber habido una guerra tan devastadora como la guerra de secesión entre los elfos, ¿no? Eso en su cabeza no cabía. Para ellos, sus caravanas habían sido atacadas por elfos y no distinguían. Entonces, el principal rey de los enanos, el que dirigía la ciudad de estado de Caracacaraz, que en ese momento era Gotrek Rompeestrellas, decidió ser prudente y mandó un embajador a Ulthuan, a la capital de los altos elfos, para pedir una compensación por los ataques. El rey Caledor II de los altos elfos, que era muy arrogante, pues se rió del embajador enano. En lugar de arreglarlo pacíficamente, se rió del embajador enano y dijo que ellos no aceptaban demandas de los enanos, que en todo caso escucharía súplicas. Así que si quería algún tipo de compensación, que viniera no a exigirla, sino a suplicarla. Entonces, enfadado, Gotrek Rompeestrellas mandó un segundo embajador, que ya fue en un tono menos diplomático, en un tono más hostil, exigiendo una compensación. De hecho, llegó a desenvainar su hacha en el salón del trono del rey Fénix y juró por su barba que no sería de Ulthuan hasta recibir una compensación. Entonces Caledor II le condenó por sus palabras y ordenó que le raparan la cabeza y le raparan la barba y lo mandaran humillado de vuelta con los enanos, ¿no? Esto es el ultraje mayor que se le puede hacer a un enano, ¿no? Cortarle la barba. Entonces el rey Gotrek Rompeestrellas juró también por su barba no descansar hasta hacerles pagar a los elfos por todas las ofensas sufridas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los reyes del resto de ciudades-estado enanas, para que Gotrek Rompeestrellas no fracasara en su juramento, decidieron apoyarlo en su guerra. ¿Por qué? Porque si Gotrek Rompeestrellas no consiguiese vencer a los elfos y tuviese que raparse la barba, pues eso sería una humillación tremenda para toda la raza enana que no querían soportar. Entonces se formó una confederación de clanes enanos y enseguida empezaron a atacar varios asentamientos menores y colonias élficas de menor entidad y a destruirlas. Pero el rey Caledor II acudió al viejo mundo desde Ulthuan con una flota y un ejército y llegó allí cuando los enanos estaban asediando la importante ciudad de Toralessi, que es la actual Langil en Bretonia, pero en ese momento no existía Bretonia. Y bueno, pues el ejército de los altos elfos, dirigido por Caledor II, derrotó a los enanos y levantó el asedio de Toralessi. Pero la guerra se prolongó y ambos bandos tenían que reconocer a regañadientes pues la fuerza del otro, ¿no? Las ciudades-estado de los enanos, los Caraks, eran inexpugnables, básicamente. Los asedios elfos de cualquier ciudad amurallada enana siempre fracasaban,
Por otro lado, los enanos eran muy testarudos y no se retiraban incluso cuando tenían todo en contra. Y esa testarudez, esa capacidad de formar ahí un muro de escudos y resistir hasta el final, pues frustraba a los elfos muchas veces, ¿no? También hay que decir que los enanos pues se veían sorprendidos por la cantidad de bestias, de dragones, grifos, águilas gigantes y guerreros de élite que los elfos podían reunir, así como por la magia de los elfos, que ellos pues les sorprendía, ¿no? Porque los enanos no dominan la magia. Entonces, bueno, la guerra se prolongó muchos años y era indecisa, ¿no? Entonces, el punto culminante de dicha guerra fue cuando los enanos asediaron nuevamente la ciudad de Tor Alessi, arrinconando a los elfos, y pues Caledor II volvió nuevamente a levantar el asedio y lideró una carga contra el centro de las líneas enanas, dispuesto a acabar él personalmente con el rey Gotrek Rompeestrellas, ¿no? Hay que decir que en una batalla previa, el rey Caledor II, el rey Fénix, ya había vencido, ya había matado a Snorri Mediamano, que era el hijo de Gotrek Rompeestrellas, y luego el primo de Snorri Mediamano, Morgrim Mataelfos, pues en represalia mató al hermano, a Imladrik, el hermano de Caledor II, ¿no? Entonces ambos bandos ya habían sufrido pérdidas significativas y ambos reyes habían sufrido la pérdida de seres queridos. Entonces se produjo en medio de la batalla el combate entre Caledor II y Gotrek Rompeestrellas, un combate muy reñido, y como estaba tan reñido y tan igualado, pues al final lo que decidió fue la superior calidad de las armas, ¿no? En concreto el martillo de Gotrek Rompeestrellas partió por la mitad la espada de Caledor II, y así Gotrek Rompeestrellas pudo matar al rey Fénix, ¿no? Aunque en la versión élfica que manipula un poco los hechos, pues dice que Caledor II pues ofreció una tregua y bajó la espada, y fue cuando Gotrek Rompeestrellas aprovechó para atacar la traición. Pero bueno, en cualquier caso, murió Caledor II, los elfos perdieron esa batalla, la ciudad de Tor Alessi fue destruida, y Gotrek Rompeestrellas se llevó como trofeo la corona del Fénix, la joya más preciada de los altos elfos, ¿no? La corona del rey, y se la llevó como compensación, y ya se dio por satisfecho en cuanto a todas las afrentas sufridas. Consideraba que ya quedaban saldadas, ¿no? Entonces, bueno, los altos elfos estaban preparando una expedición para recuperar la corona del rey Fénix, una expedición para atacar Akaraz, una expedición que sería suicida porque era imposible que triunfase, cuando recibieron la noticia de que los elfos oscuros habían aprovechado toda esta guerra, todos estos años de guerra, para organizar una invasión a gran escala sobre Ulthuan, y aprovechaban ese momento para invadir su isla. Entonces los altos elfos tuvieron que resignarse a perder la guerra contra los enanos, abandonar los asentamientos que les quedaban en el viejo mundo y centrarse en luchar a la defensiva contra los elfos oscuros y dar por perdida la corona del Fénix. Esta guerra terminó en una victoria enana muy pírrica que debilitó mucho a ambos bandos, ¿no? A los altos elfos les hizo perder todas sus colonias en el viejo mundo, y de hecho esas colonias élficas se convertirían en ciudades humanas más adelante, cuando los humanos dejaron de ser unos bárbaros. Y bueno, los altos elfos tendrían que luchar en ese momento para defender su propia isla, luchar a la defensiva, ya muy debilitados, y nunca recuperarían la corona del Fénix. En cuanto a los enanos, sí, salieron vencedores, pero sufrieron muchas pérdidas. Aparte hubo un terremoto enorme que aisló a muchas ciudades-estado enanas de las montañas, las separó unas de otras, y algunas que se quedaron aisladas fueron víctimas de los ataques de los orcos y goblins, los pieles verdes o de los skavens, con lo cual varias ciudades-estado enanas cayeron, otras resistieron, pero también tuvieron que luchar pues a la defensiva por su supervivencia, ¿no? Entonces los enanos, a pesar de ser en teoría los vencedores, pues también quedaron muy debilitados, y supuso esto también el auge de varias razas malvadas como skavens o pieles verdes, ¿no? Otra consecuencia indirecta de esta guerra de la barba fue la aparición de los llamados elfos silvanos, que fue un sector de los elfos, de las colonias de los altos elfos en el viejo mundo, que se consideraron abandonados por ese repliegue, ¿no? Por ese repliegue de los altos elfos a Ulthuan, a la metrópoli. Ya no conectaban nada con la metrópoli, con la antigua isla de Ulthuan, tampoco querían verse envueltos en esta guerra de la barba, y decidieron irse por su cuenta al bosque de Azelloren,
donde entraron en una especie de simbiosis con los espíritus de los árboles y con los espíritus del bosque que allí habitaban y pasaron a ser conocidos como elfos-silvanos. Pero bueno, en cualquier caso, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recordad que dejo los enlaces a mi blog y a mi material ahí abajo, www.laprimerespada.es. Adiós.